Pues esta mañana comenzamos una nueva serie titulada Esperanza Revelada. Esta serie de Esperanza Revelada descubriremos que ningún otro libro de la Biblia ha provocado tanta fascinación y también a la vez tanta división que el libro de Apocalipsis. En medio de tan desconcertantes detalles del fin, el mensaje final de Dios para la humanidad permanece claro. En el fin, el bien triunfará sobre el mal. Escúcheme otra vez. En el fin, el bien triunfará sobre el mal. La injusticia será juzgada y los justos en Cristo establecerán el reino de Dios en la tierra para siempre. Así que le invitamos en estos próximos 9 domingos que nos quedan a poder cubrir en esta serie de mensajes de Esperanza Revelada, donde juntos descubriremos qué es lo que sucede en los últimos tiempos. Y nuestra esperanza y deseo es que estos mensajes los lleven a su confianza centrada en Jesús, nuestra esperanza revelada. Veremos 10 mensajes a lo largo de estos próximas 10 semanas. Hoy comenzaremos con una introducción al libro de Apocalipsis, una introducción a la esperanza revelada. En segundo veremos los mensajes del Salvador majestuoso. Por cierto, ¿todos recibieron este hojita al entrar? Si no lo recibió, levante su mano, por favor. Manténgala levantada. Allá atrás, si me ayudan, hermanos Ujieres, hay estas hojitas. Por favor, pásenle una de estas hojitas a cada uno de los hermanos y hermanas o amigos, amigas que tienen la mano levantada. Esta hojita va a ser fundamental, va a ser su mejor amiga por las próximas 10 semanas. Y la razón por la cual es importante, porque no quiero que se pierda en medio de los detalles del libro de Apocalipsis. Vamos a ver, ¿verdad? En estas próximas semanas 10 sermones, ¿verdad? Primero vamos a ver mensajes del majestuoso Salvador. Segundo, veremos la adoración del Cordero de Dios. Tercero, veremos el juicio del justo Redentor. El cuarto, veremos los rivales del Señor soberano. Quinto, la venganza del glorioso libertador. Y finalmente veremos el reinado del Rey venidero. Eso en resumen es el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a ver en esas próximas semanas. Así que esta hojita se va a convertir en su mejor amiga. ¿Por qué? Porque en medio de todos los detalles no quiero que se me pierda. No quiero que salga después de este sermón y diga: el pastor nunca ha enseñado sobre los últimos tiempos y no tengo idea de qué se habla el libro de Apocalipsis. Mire, aquí ya no hay excusa. Con esta hojita que espero que se la mantenga en su Biblia, pueda ayudarle. Y este diagrama lo saqué del comentario bíblico del libro de Apocalipsis del pastor Swindoll, que si no lo tienen les recomiendo que puedan adquirir una copia. Muy buen recurso, pero resume muy bien el libro de Apocalipsis y lo que se trata el mensaje. Y mi esperanza es, verdad, que usted pueda conocer más sobre esa esperanza revelada que el Señor nos ha hecho. Cuando las personas escuchan las palabras de escatología, los últimos tiempos o el Apocalipsis, muchos piensan en el calendario maya, ¿verdad? El calendario maya, quizás en la Tercera Guerra Mundial, quizás un cometa que se va a estrellar con la Tierra y va a ser el fin de todos nosotros, como lo fue de los dinosaurios. Incluso algunos de nosotros, y lo admito, yo también estoy ahí, cuando pensamos en la palabra Apocalipsis, pensamos en el apocalipsis de zombies. Es muy popular. Creciendo, me acuerdo la primera película que vi sobre zombies, no me acuerdo ni cómo se llamaba en español, pero lo que sí me acuerdo muy claro eran los zombies estaban gritando o chillando: sesos, sesos. Y aquellos que crecieron viendo el Canal 5 en México quizás vieron esta película o no, pero desde ahí empezaron a comenzarse a hacer los zombies bien populares, ¿verdad? Y de ahí surgió el término, ¿verdad? El apocalipsis de zombies.
Pero le sorprendería a usted que la palabra de Dios define la palabra Apocalipsis simplemente como revelación. Apocalipsis es una transliteración del griego apocalipsos, que significa revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis. Nada mágico, nada especial, simplemente revelación. Y esta revelación de los últimos tiempos no necesariamente es para crear temor, crear miedo sobre los eventos catastróficos que sí, ciertamente van a suceder durante el tiempo que describe el libro de Apocalipsis, que serán en el futuro. Pero la palabra de Dios nos enfoca que el libro de Apocalipsis, más bien el énfasis es en la revelación de cómo Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, completará la historia de la redención. La historia donde Él va a hacer todas las cosas bien, donde Él va a establecer justicia, donde Él va a juzgar toda injusticia y donde la paz reinará en esta tierra. Él completará el plan redentor de Dios. Por lo tanto, Jesús es el centro de la escatología, y como ya vimos la serie pasada, la prioridad de la escatología no es el rapto, no es la gran tribulación, no es el anticristo, no es la marca de la bestia, no, sino es la esperanza. La esperanza que el Hijo de Dios vendrá y hará todas las cosas bien. Esa es la prioridad de la escatología. Así que le invitamos a usted, ¿verdad?, a que nos acompañe en esta nueva serie por los próximos 9 domingos, ¿verdad? Y aquellos que nos visitan por las redes sociales también, que nos sigan sintonizando para descubrir juntos estas cosas que sucederán en los últimos tiempos, que nuevamente nos llevan a Jesús, el centro de nuestra esperanza revelada. Esta mañana mi meta es enfocarnos en algo central, algo fundamental para poder empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Así que voy a pedir que abran sus Biblias conmigo a 1 Corintios capítulo 15, el 1 al 18. 1 Corintios 15, versículos 1 al 18. La primera epístola a los Corintios. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Le animo a que me siga con su teléfono o dispositivo electrónico, o si tiene una copia impresa de las Escrituras, que me siga ahí. Yo estaré leyendo de la traducción BTX, pero sígame en la traducción que usted tenga disponible. La Biblia textual, por no sonar fancy, es la Biblia textual, la traducción Biblia textual. Dice el texto ahí, versículo 1 del capítulo 15 de 1 Corintios 15. Y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes. Por lo cual también, si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, y hay algunos que ya duermen. Después se apareció a Jacobo o Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció también a mí. Palabra de Dios. Si han notado, este pasaje ya lo hemos leído varias veces en las semanas pasadas, pero lo cual quiero hacer énfasis esta mañana, que circule estos pasajes de 1 Corintios 15. Este pasaje es central a poder entender qué es el Evangelio. La buena noticia que el apóstol Pablo anunció, que Jesús, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, que fue sepultado
conforme a las Escrituras, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y consecuentemente que se apareció, y como vimos la semana pasada, como el rey ascendió al Padre, y como por lo tanto que los judíos rechazaron el reino de Dios, entonces el reino de Dios fue demorado. Esta mañana veremos tres cosas en el panorama o en el bosquejo, ¿verdad?, del sermón de esta mañana. Las cuales la primera es ver el lugar de la escatología en la teología cristiana. Segundo, las taxonomías teológicas. Y tercero, el panorama de Apocalipsis. Sí, hermano, dice, yo vine a escuchar sobre el fin, hermano. Yo vine a escuchar sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre la marca, no de estas cosas. Mire, para poder entender correctamente todas esas cosas que quizás usted esté interesado saber, es importante conocer esas tres cosas primero. Primero, ¿verdad?, el lugar de la escatología dentro de la teología cristiana, y también las taxonomías teológicas. ¿Qué se refiere por taxonomía? Taxonomía es simplemente la ciencia o la manera de poder clasificar, ¿verdad?, especies, especialmente en los animales, ¿verdad? Hay tipo de especies, hay tipos de plantas, y se crea una taxonomía, ¿verdad? Hay una familia de plantas. Lo mismo sucede en la teología. Y eso es importante para poder entender esto. En el pasaje que acabamos de leer ahí en 1 Corintios 15, quiero que subraye importantísimamente el versículo 3. Porque primeramente os entregué lo que también recibí. En otras traducciones de sus Biblias notarán cómo introduce eso. Lo más importante, en inglés, the first and foremost. Lo más importante. Yo no sé usted, pero yo no soy muy inteligente. Soy un poquito. No se crean. Leo, por eso es que soy. No, por si fuera por mí solo, nada, me entra por una oreja y sale por la otra. Si no, pregúntale a mi esposa. Pero parte de ello importante es, usted y yo no podemos procesar toda la información que existe en el mundo, ¿verdad? Todos los comerciales, toda la televisión, todos los libros del mundo, es bastante información. Muy pocos tienen la capacidad de poder recordar todo o que se quede grabado en sus corazones muy fijamente. Lo que sucede entonces, eso crea una necesidad para que usted y yo prioricemos, ¿verdad? Demos prioridades. Hay cosas más importantes que debemos de recordar. Por ejemplo, a los fanáticos del fútbol, ¿verdad? Quienes no tienen el lujo por aventarse los 90 minutos. Gracias a Dios por ESPN, ¿verdad? Y aquellos que dan los highlights, ¿verdad? Resumen 90 minutos en 2 o 3 minutos, ¿verdad? Y bueno, no hacen eso para las novelas, lamentablemente, ¿verdad? Pero sería muy bueno para eso también. Pero el punto es eso, ¿verdad? Resumir y poder decir, esto es lo más importante. Es decir, si no viste el partido, si no viste este episodio, lo que sea, debes de salirte con esto. Debes de recordar esto. Lo mismo se aplica para el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que va a haber muchos detalles, muchos símbolos, muchas figuras de lenguaje. Y usted puede salir de todo esto todo mareado, todo norteado, como dicen allá en mi tierra. Norteado. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué se está hablando aquí? Y por eso es la importancia de poder especificar cuál es la prioridad, cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas esenciales. Y Pablo comienza este pasaje, ¿verdad? Que el Pablo fue de todos los apóstoles, él fue el que tuvo más teología, que escribió mejores tratados, mejores cartas, llenos de contenido, de conceptos teológicos profundos, complejos. Pero él inicia y dice, le recuerda a la iglesia en Corinto, les dice, esto es lo esencial, esto es lo primordial, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, que Cristo fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que Cristo se apareció a los discípulos y a muchos más como testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Eso es lo esencial. Y esta mañana quiero comenzar, ¿verdad? Entonces preguntando, ¿cuál es el lugar de la escatología? Para aquellos que no saben qué es escatología, dicen, ¿esca quién? Escatología simplemente es una palabra compuesta, escatos en el griego, que significa últimos, y
La segunda parte, logía, es conocimiento o ciencia, es decir, el estudio o la ciencia de los últimos tiempos. Eso es lo que es escatología. Y quiero comenzar ahí, ¿verdad? Porque cuando pensamos en el término de escatología o apocalipsis, como hemos ya visto, muchos piensan en otras cosas que no son nada que ver con lo que Dios dice. Y es por eso la importancia de estudiar la escatología o la necesidad es, uno, porque la Biblia lo enseña. Dos, ¿verdad? Aunque la Biblia enseña muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que entender el resto de la historia. Ven, Jesús vino a establecer el reino de Dios, pero el reino de Dios fue demorado. Usted y yo somos testigos de cómo la paz de Dios o el reino de Dios no es evidente en este mundo. Quizás sucede cuando usted va manejando y usted está esperando, ¿verdad?, en el tráfico con su señalamiento para dar vuelta a la izquierda y alguien se le mete. Y dice, oh, yo estuve aquí 15 minutos esperando y se me mete. Quizás es algo simple así. Quizás alguien le cometió una injusticia a usted. Le robó, le acusó de un delito y usted tuvo que pagar. Y la ley no sirvió justicia. Todo eso naturalmente genera esa hambre, esa sed por justicia. Y Jesús completamente lo entiende, porque Él dice, hey, eso me pasó a mí. Yo era el Hijo de Dios, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El reino de Dios aún está por venir y a la vez, como hemos visto, está aquí. Y escatología es muy importante porque la escatología ata entonces toda la historia de la narración, la historia de Dios, desde la creación hasta la caída y luego la redención. Que Dios aún está obrando y llevando a cabo sus propósitos redentores en este mundo. La historia es completa en el final con la escatología. Ata todo junto. Explica entonces el principio, explica en medio para poder entonces finalizar con la parte final y poder entonces anticipar, desear con anticipación que venga. Usted no puede entender realmente el principio o en medio y a la misma vez poder saber dónde usted está en esa parte de la historia. Así que de la perspectiva de la narración trinitaria, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, crearon las cosas buenas. Todo lo que Dios creó fue bueno. Especialmente cuando llegó al hombre, fue muy bueno. Pero usted puede preguntarse, y como hemos visto en las últimas dos series, ¿qué de las adversidades? ¿Qué de los problemas? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tal atrocidad, tal desastre natural? Y muchas veces cometemos el error de muchos que culpan a Dios. Cuando hermano, hermana, amigo, amiga, Dios no es autor de malas cosas. Él no es el autor del mal o del pecado, porque Él es bueno. Él es la fuente de toda buena cosa, de todo buen regalo, dice la Escritura. Por lo tanto, por definición, no puede venir de Dios. Pero entonces, ¿por qué sucede esas adversidades, esos problemas? Bueno, como espero que hayamos aprendido en las semanas pasadas, es por causa de la narrativa de la creación, que pecamos, que en Adán y Eva el hombre cometió una decisión federal en la cual todos nosotros ahora, descendientes de Adán y Eva, conllevamos la consecuencia de la caída, de la desobediencia a Dios, del pecado. Por lo tanto, no solamente usted y yo sufrimos, sino relaciones interpersonales sufren, la creación sufre, el mundo sufre por causa de esa caída. Pero Dios, en su infinita misericordia, centra la historia, su historia, en la persona de Cristo.
en la segunda persona de la Trinidad, en la cual vendría a rehacer todas las cosas, a reconciliar todas las cosas con Dios. Esa es una buena historia que no nos deja caídos con el final. Y por eso entonces en esa narrativa la redención es una parte incompleta ahorita. El hecho de que Jesús no está reinando en esta tierra, el hecho de que la justicia no está reinando en la faz de esta tierra, o la paz es evidente en la faz de esta tierra, es evidente que la parte de la redención está incompleta, está inconclusa. Y es donde usted y yo estamos en la historia de Dios, esperando la resolución de Dios. Ahí es donde usted está, amigo, amiga, hermano, hermana, esta mañana. Es donde yo estoy, en alguna parte de en medio de la historia de la redención. Espero que estemos un poquito más hacia el final, más cerca de la redención. Pero bueno, el punto es que cada día más que pasa, más nos acercamos al cumplimiento de esa redención. Pero hay mucho más que decir sobre la persona de Cristo, su trabajo, su misión, su primera y segunda venida. Y esto lo explica. Son elementos importantes, ¿verdad? Y cada detalle es significativo. Todo es importante, todo que tiene una parte. Pero la pregunta entonces es ¿cómo nosotros damos prioridad? ¿Cómo hacemos algo central? Y no dejar que un detalle tome prioridad a lo que no es. ¿Por qué esto es importante? Porque la escatología puede distraernos de lo que realmente es importante: la persona de Cristo. Y es importante entender cómo las otras áreas de la teología entonces encajan en ello. Así que nos llevamos al primer punto, en el lugar de la escatología. ¿Cuál es el lugar de la escatología en la teología cristiana? Y mire, la escatología es la disciplina final de la teología. Es importante poder conocerla o estudiarla, pero no todos los detalles de la escatología tienen la misma prioridad o la misma centralidad. Y lo que eso se refiere, ¿verdad? En la cuestión de la teología, ¿verdad? Tenemos estas ologías aquí. Principio tenemos trinitarismo. ¿Sí, que hermano, qué es eso? Es la doctrina de que Dios es un solo Dios, una esencia manifestado en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Pero Dios el Hijo, que es Jesús, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre, no son la misma persona, son distintas personas. Yo lo sé, un misterio, mind blowing. Segundo, tenemos la soterología, lo cual es el estudio de la salvación. Viene de la palabra griega soteros, salvador. Ahora, es importante notar, esto relata más sobre la persona de Cristo, cuál fue su misión, cuáles son los efectos de la salvación. Y esto es súper importante para usted si usted es un cristiano. Estas dos categorías, el trinitarismo y la soterología, noten que son taxonomías teológicas primarias, es decir, dogma. A lo largo de la historia de la iglesia, estas dos categorías son esenciales para ser cristiano. Ellas tienen la prioridad, la centralidad del evangelio. Por debajo tenemos también la bibliología, el cual es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Antropología, el estudio con respecto al hombre. Tercero, amartiología, el estudio del pecado y los efectos del pecado y de la caída. Y cuarto, tenemos la eclesiología y la santificación, el estudio de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Noten que estos cuatro se catalogan como algo secundario. Es una taxonomía secundaria. Muchos pondrían bibliología allá arriba también, por causa que es la fuente de la verdad, la fuente de la teología. Puede ser. Y finalmente, noten aquí abajo, aquí en el sótano, en el fondo, tenemos a la angelología, el cual es el estudio de los ángeles buenos y los ángeles malos. Y luego finalmente tenemos el tema de nuestro estudio por estas próximas 9 semanas, la escatología,
el estudio de los últimos tiempos. Y noten cómo ellos tienen una prioridad terciaria, es decir, opinión. Hay mucha opinión al respecto. Y vamos a ver más al fondo. Yo sé que ahorita se está rascando la cabeza. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se atreve a decir eso? Tranquilo, tranquilo. Deme unos minutos para explicarle un poquito más el porqué de esto. Mi meta es de ayudarle a poder tener una firme escatología. Es decir, un buen concepto bíblico y teológico de lo que es los últimos tiempos. Pero también no quiero que usted se vaya por un lado y se pierda de la centralidad o de la prioridad de la escatología. Así que quizás algunos de ustedes vienen aquí en esta mañana y son agnósticos con respecto a la escatología y dicen, bueno, yo sé que cosas van a pasar en el fin, pero realmente nadie puede saber qué va a pasar. Miren, Apocalipsis es para usted, porque da cosas concretas y fijas para ello. No solamente le da el gran panorama, pero le da muchos detalles y detalles controversiales. Pero en el gran esquema de los últimos tiempos o de los eventos, no tienen importancia. Como cuánto tiempo va a durar la gran tribulación. Quizás sea pretribulación, midtribulación o posttribulación. Si no sabe lo que estoy hablando, para allá vamos, para allá vamos. A lo que me refiero es, usted no se va a sentar en un avión, hermano, hermana, y hablando con alguien a su lado y le pregunta, hey, ¿qué haces tú para vivir? ¿A qué te dedicas? Y dice, bueno, pues soy seguidor de Jesús. Ah, sí, ¿tú crees en Jesús? Bueno, dime, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Usted no le va a sacar y va a decir, estas son las 4 perspectivas del rapto. No. Es irrelevante. No comience usted ahí. Comienza ok, ¿crees en Dios? Ok, vamos a sacar un poquito más ahí. Y se enfoca entonces a lo esencial. De una perspectiva pastoral, ¿verdad? La pregunta de cualquier miembro o de cualquier estudiante de escuela dominical, es importante saber estos detalles, pero en su lugar, no fuera de prioridad. Y es importante porque si no le van a ir a preguntar al rabí Google, ¿verdad? O al doctor Wikipedia. Y ellos no tienen las respuestas correctas. Así que es importante que usted sepa y desarrolle una escatología bíblica y firme. Pero a la vez también, si alguien viene y le dice, pastor, me metí en una pelea pero buena con mi tío porque me dijo que en su iglesia, ¿verdad?, enseñan sobre el rapto pretribulación y yo no creo en eso, así que yo me agarré con él. Tampoco. El enfoque es que tenemos una oportunidad aquí, una oportunidad para apuntar a esperanza concreta de lo que va a venir, de lo que podemos esperar. Independientemente de cuál es esos argumentos de diferencia, la taxonomía teológica nos va a ayudar a poner prioridad en lo que es prioridad, dar esencial a lo que es esencial. Porque vamos a ver, en leer el libro de Apocalipsis hay muchos detalles, muchas incógnitas que la mera verdad no sé qué son. Y si alguien le dice ahí, escribe un libro o da una profecía, eso, cuidado, porque probablemente ellos tampoco saben. ¿Y sabe por qué no saben? Porque el mismo Juan no sabe, y él fue quien vivió la visión. Él simplemente está anunciando, esto es lo que vi. Él es un reportero, dice, esto es lo que vi. Así que si el mismo apóstol Juan no se atreve a decir, esto es lo que es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy alguien más para decir que esto es lo que es específicamente? Ahora Juan da muchos detalles específicos para aquellas cosas que queramos, que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Y el punto es que no quiero que usted se ponga a pelear con su tío por si es pretribulación, posttribulación o en medio de la tribulación. No,
Ahora, hay cosas muy esenciales en cuestión de quién es Dios, quién es Cristo, cuál es la salvación, cuál es la misión de Cristo. Eso sí vale la pena pelearse. Eso sí vale la pena morir. ¿Por qué? Porque esas cosas son esenciales para el cristianismo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que la escatología no es importante, es vital para la fe cristiana, al contrario. Pero en cualquier área de teología vamos a tener que dar prioridad. Vamos a tener que poner las cosas en su orden. Y eso nos va a dar lugar para poder tener opiniones en esas cosas que no son muy claras. Así que en la escatología, como en toda la teología, hay una lógica para ello. Hay una lógica que está siguiendo, ¿verdad? Y comenzando con la bibliología, donde nos dice cómo vino la palabra de Dios, cuál es la fuente de la palabra de Dios, por qué creemos que la palabra de Dios es inspirada, por qué creemos que la palabra de Dios es inerrante, que no contiene error. Pero el punto es eso, ¿verdad? En la historia tenemos que tener toda la historia en mente. En la narrativa de Dios, la historia comienza con los personajes principales, los actores principales. De hecho, el actor, el director y el productor y la estrella es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que es trinitarismo. Y de eso se trata la historia de la Biblia. Y comenzamos entonces con esta narrativa de la creación, la caída, la redención. Y luego surgimos otra vez a la creación de los ángeles, a la creación del universo, de la tierra, de los humanos, la caída. Y entonces nos da la necesidad de que necesitamos un Salvador. Y entra la soterología para decirnos cuál es el plan de Dios para salvar a la humanidad que está perdida y muerta en sus delitos y pecados. Que esencialmente estamos perdidos y malos, completamente aparte de la divina gracia de Dios. ¿La historia termina ahí? No, sería una tragedia. Sería una mala serie de Netflix que nos deja picados. Y oye, ¿qué pasó? No, la Biblia no termina ahí. Termina con una resolución, y una resolución muy buena. Que Dios va a trabajar a través de una promesa, a través de la profecía, a través de una vida constante de fe y de esperanza, moviéndonos hacia el futuro centrado en una persona, en Cristo Jesús. Y mientras más y más nos acercamos al final de la historia, las cosas se ven más claras. Pero de lejos aún se ven un poquito borrosas. Esa expectativa de llegar a ese punto. Y estamos en ese punto, ¿verdad? Que el reino está aquí, pero a la misma vez estamos esperando por el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que dar prioridad a todas esas ramas de la teología que conllevan dar prioridad en esta historia, dentro de la historia, poner cada una de estas estudios o teologías dentro de la historia de Dios y preguntar ¿para qué? ¿Por qué esto? ¿Para qué? Y como cada parte de la historia es importante que entendamos, pero hay detalles que son intencionalmente dejadas a un lado para que miremos con expectativa a Dios y confiemos. Eso nos lleva a este segundo punto, las taxonomías teológicas, ¿verdad? Que hemos ya establecido. Y en términos, ¿verdad? Déjeme enfatizar más a fondo. ¿A qué me refiero con taxonomías primarias, secundarias, terciarias, dogma, doctrina y opinión? Mire, generalmente hablando, pensamos en estos términos cuando pensamos en dogma, es decir, cosas esenciales, pilares de fe. Usted no puede decir, bueno, yo soy un cristiano, pero realmente no creo nada de lo que los cristianos dicen. Entonces usted no es cristiano, por definición. Si usted no cree lo esencial, el dogma cristiano, usted no es cristiano. Puede decirse cristiano, puede actuar como cristiano, pero usted en el centro de su núcleo, de su ser, no es. Tiene que creer, para eso tiene que creer ciertas cosas. Y luego tenemos la área secundaria, ¿verdad? Cosas que son enseñadas, doctrina, que generalmente son enseñadas en el consenso de muchas otras cosas conectadas. Y son enseñadas con un sentido de urgencia, de prioridad. Y luego tenemos la terciaria,
¿verdad? Las cosas de doctrina que son enseñanzas, pero muchos de ellos son opiniones. Y tenemos que dividir y llamar las cosas como son. Y decir, mira, yo tengo esta perspectiva, yo tengo esta opinión, yo interpreto este pasaje de esta manera. Y de no perder tiempo en tratar de decir que tú tienes otra perspectiva distinta a la mía y de pelear en ello. ¿A qué voy con eso? Porque las cosas primarias son aquellas que son esenciales para la vida eterna, esenciales para la vida. La soteriología, quién es Dios, el trinitarismo, quién es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son esenciales. No todos los caminos llevan a Dios, no todos los caminos llevan al cielo. Es por eso que el trinitarismo es importante, porque Dios el Padre ha establecido: yo soy Dios, yo soy creador y no hay nadie fuera de mí. Y para venir a mí tiene que ser solamente una vía, solamente un camino: Jesús. No hay más. Eso es esencial para la vida eterna. Es esencial, ¿verdad? Para poder tener una relación personal con Dios. Según las cosas segundas o secundarias, ¿verdad? Son aquellas cosas esenciales para el crecimiento y para la salud espiritual. Déjenme lo repito, aquellas cosas secundarias son esenciales para el crecimiento y la salud espiritual. Y las cosas terciarias, todo lo que tenga que ver con ángeles, todo lo que tenga que ver con los últimos tiempos, son aquellas cosas necesarias que nos ayudan a poder obtener esperanza, felicidad y paz. Mire, es como lo he escuchado explicar en muchos otros lugares, ¿verdad? En las áreas de la teología. Primero, ¿verdad? Tenemos a Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad. Y en ello, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos es, ok, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué es lo esencial para la salvación? Directamente relacionado con la obra redentora de Cristo, la creación, la caída, la redención. Estas cosas son esenciales para poder ser un cristiano o una cristiana. Si usted no concuerda que Dios es Trinidad, si usted no concuerda que Dios es Espíritu, si usted no concuerda que Jesús es el único Salvador del mundo, que Jesús es suficiente para sus pecados, para su redención por la fe, no puede ser salvo, no es salvo. Es esencial. Regrese otra vez, como que está sentado en el avión y alguien le pregunta: mire, he pensado, mi vida es un desastre. Mi tío me dice que él es cristiano. Yo no sé qué significa eso. Y mi esposa ha visto a estos hermanos en YouTube, calvinistas, y realmente me está estresando. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le voy a decir yo? Bueno, tenemos que comenzar primero. Bueno, ¿crees en Dios? Si dice que sí, bueno, estamos un buen paso en la buena dirección. Pero tenemos que ir más a fondo. Tenemos que hacer la perspectiva de Pablo, allá como lo hizo en Hechos. Decir, mira, hay un Dios el Padre, creador de todas las cosas. Y mira, antes de desenfocarnos, Él designó a Jesús como su representante, como su manifestación física, para que llegásemos a conocer a Dios. Dios es espíritu, nadie puede conocer a Dios, pero a través de Jesús podemos conocer a Dios y poder enfocarnos en Jesús, en quién es Él y en lo que Él ha hecho. Son cosas esenciales. En las cosas secundarias, en ese orden, quizás vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la Biblia, la inspiración, si podemos realmente confiar que es la palabra de Dios. Y es importante eso. Es esencial. Pero debemos de pensar en términos con respecto específicamente a la salvación. Y cuando eso se convierte más en una área de discipulado, de enseñanza, de entrenamiento para una persona que quiere bautizarse, que quiere ser miembro de la iglesia, que quiere crecer, que quiere enseñar, esas cosas son esenciales con respecto al discipulado.
Es por eso que les decía, las cosas secundarias son esenciales para el crecimiento y la salud espiritual, pero no para la salvación. Cuando llegamos ya a los ángeles y a los últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, hay ciertos énfasis que debemos de mantener centrales. El regreso de Cristo, que es evidentemente claro en las Escrituras, pero a un nuevo creyente, a un nuevo miembro, no lo vas a poner por una exposición larga de Daniel o el libro de Apocalipsis. Hay prioridades. Ahora, no malentiendan, no es decir que no vamos a hablar nunca, que no vamos a enseñar sobre ello, no, pero hay prioridades. Primero tiene que entender quién es Dios, qué es la salvación, para poder entender más sobre la Biblia, qué es la Biblia, quién soy yo como hombre, como creación de Dios, mujer creada a la imagen de Dios, qué es el pecado, por qué necesito un Salvador, por qué necesito ser parte de una iglesia, por qué necesito ser santificado, por qué debo dejar a un lado el pecado y seguir a Cristo. Y luego sí, es importante entender cuál es el propósito de los ángeles, cuál es el propósito del fin. A lo que voy es esto: si comenzamos al revés, es muy difícil ser un hereje por causa de la escatología. Hereje se refiere a alguien que no es cristiano, alguien que no cree, alguien contrario a la fe. Y a eso es lo que voy. 1 Corintios 15, el pasaje que leímos, Pablo pone énfasis. Esto es el punto central. Este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y que Cristo fue resucitado al tercer día. Y si seguimos leyendo, es que Cristo regresará conforme a las Escrituras. Y eso es importante para entender todo esto. Ahora, otra manera de verlo, una manera más simple, ¿verdad? Hay cosas que están escritas en piedra, están grabadas en piedra, son fundamentales, no las podemos cambiar. Hay cosas que son talladas en madera, hay otras cosas que son impresas en papel, hay otras cosas que son escritas en la arena, pero hay otras cosas que son sopladas en el viento. Opiniones. Es importante ver eso, y las próximas semanas vamos a ver más porque esto es importante, y esta ilustración ir un poco más a fondo a lo que me refiero. Hay detalles, ¿verdad? Si quién van a ser esos testigos, esos dos testigos que habla Apocalipsis. ¿Van a tener un descansito o van a darle todos los 2 años y medio en la tribulación? Eso es algo soplado en el viento. Es irrelevante en el gran esquema de la escatología. ¿Sí me entienden? No me quiero que me malentiendan diciendo, no hay que poner caso a esos detalles. No, si está escrito en la Escritura, es importante. Pero tengamos prioridades, tengamos el centro, nuestra vista centrada en el enfoque. Si no se acuerda de nada más, acuérdese de estas cosas centrales: que Jesús regresará, que Jesús pondrá todas las cosas en orden, que Él reinará. En las próximas semanas usted se va a dar cuenta si usted tiene una perspectiva pre-tribulación o en medio de la tribulación o post-tribulación, o si va a haber un rapto o no, todos esos detalles. Pero no quiero que se pierda en el punto central, en el cual es que Cristo regresará. Eso es algo que está escrito, grabado en piedra. Y si usted no cree que Jesús va a regresar, entonces está mal. Porque la Biblia es muy explícita que Él va a regresar. Ahora, ¿cómo va a regresar? ¿Cuándo? Eso es otro rollo. Otros detalles que vamos a ver más a fondo en las próximas semanas. Ahora, por último, para terminar en esos últimos minutos que nos quedan, quiero guiarlos a esta hojita que recibieron. El propósito del sermón de esta mañana es siempre dar una introducción hacia dónde vamos. Y que os quede grabado en su corazón que el centro de la escatología es Cristo y que la prioridad de la escatología es la esperanza. Ahora, en las próximas 9 semanas vamos a ir llenando todos esos detalles, pero vamos a ir poniéndonos en esas categorías que acabamos de mostrarles en la pantalla.
que son importantes, pero ciertas cosas no son esenciales, que puede haber variación entre nosotros. Y el panorama del libro de Apocalipsis, sacando su hojita, ¿verdad? Vamos a verlo dividido en 6 secciones. Esas 6 secciones, especialmente con dos partes que vamos a tener, específicamente los rivales del Señor soberano y la venganza del glorioso libertador. Y miren lo que vamos a hablar las próximas semanas: la visión del Cristo glorificado, la visión del trono celestial, las visiones del comienzo de la tribulación o la gran tribulación, las visiones del intermedio de la tribulación, las visiones del final de la tribulación, las visiones del reinado de Cristo. También veremos advertencias para los injustos y recompensas para los justos, el esplendor y la adoración celestial y la salvación del remanente terrenal. Veremos también la decepción demoníaca, la muerte trágica y rebeldía y malvada en medio del juicio. Veremos los juicios de los 2 testigos. Veremos una guerra de 2 ejércitos. Veremos también el reinado de 2 bestias. Veremos también salvación, muerte y destrucción en los últimos días. Y veremos el destino final de toda la humanidad. Específicamente vamos a ver la próxima semana el mensaje a las 7 iglesias, el rompimiento de los 7 sellos, el tocamiento de las 7 trompetas, ¿verdad? El tocamiento de la 7ª trompeta, el derramamiento de las 7 copas y final de la 7ª era. Finalmente veremos Jesús, nuestro majestuoso mensajero, majestuoso, me estoy revolviendo. Jesús, nuestro digno cordero, y Jesús, nuestro justo juez. Jesús, nuestro soberano Señor. Jesús, nuestro gran pastor. Jesús, nuestro rey venidero. ¿Ven cómo todo eso se enfoca en la persona de Cristo? Quiero que se quede eso grabado en su mente y en las próximas 9 semanas. Todos los detalles desconcertantes que vayamos a estudiar o hablar, véanlos enfocados en la persona de Cristo y cómo esto encaja en la gran narrativa de la historia de Dios. Para terminar, voltee conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1. En esos casi 3 años nunca les he dejado tarea, pero hoy va a ser la primera vez. Voy a pedir que lean de tarea Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, para que cuando vengamos el próximo domingo ustedes ya estén algo familiarizados con el mensaje. Pero nosotros vamos a dar un inicio con los primeros 3 versículos y con esto terminamos. Dice así la escritura: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder, o a sus siervos, que debe suceder en breve o pronto. Y la declaro enviándola por medio de su ángel a su esclavo o siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo cuanto vio. Bienaventurado o bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, hermana, amigo, amiga, esto fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Hay una bendición especial para usted si es perseverante en las próximas 9 semanas, si las lee, pero no solamente si las lee, si las guarda en su corazón, si deja que la palabra de Dios le impacte. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No solamente que entre por una oreja y le salga por la otra, o le entre y la guarde, sino que le transforme, Ese es el deseo de Dios esta mañana. Si usted no le conoce, miren, este próximo canto de respuesta es una oportunidad para que usted pueda responder a Cristo resucitado. Si usted no es cristiano, hay esperanza para usted. Si usted ya es un cristiano, quizás usted no está viviendo conforme a la esperanza revelada. Quizás está usted viviendo su propia vida a su propia manera y ha descartado completamente a lo que el Mesías espera de usted y de mí.
Así que en estas próximas semanas descubriremos eso más detalle. Pero esta mañana analice en quién descansa su esperanza, en quién está depositada su esperanza. Si no es en Jesús, hoy es el día de salvación para usted. Si ya lo es, vívalo entonces, vívalo y actúe conforme a ello. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana que iniciamos el estudio, este panorama de introducción a este libro tan asombroso, tan fascinante, pero a la misma vez que causa tanta división entre tu pueblo. Ayúdanos a mantener lo que es prioridad, el Evangelio. ¿En quién eres tú, Dios Padre? ¿Quién eres tú, Dios Hijo y Espíritu Santo? Y su misión de redimir al hombre a través de Jesús. Le pedimos que como su pueblo esta mañana nos prepare nuestros corazones a leer esta semana capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Que leamos las palabras contenidas en este libro de profecía, pero que dejemos que esa palabra suya nos transforme. Que no solo la almacenemos en nuestra mente como información más. Y si nos lleva al miedo o al susto o al temor, que no nos olvidemos de ir a Cristo, de correr a sus brazos, porque sabemos que el amor echa fuera el temor. Gracias por su palabra. Ahora respondemos como su pueblo y damos gracias porque usted no nos deja a ciegas de lo que va a pasar en el fin. Si usted amorosamente nos da un panorama específico de detalles y aún detalles que no sabemos, pero con el deseo de que nuestra esperanza sea por la fe en Jesús solamente. Ayúdenos, Señor. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: